y como aquí en Análisis UNAL siempre damos una mirada a lo que está pasando en Oriente Medio, quiero saludar a esta hora de la mañana al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, feliz mañana, gracias por estar de nuevo con nosotros y bienvenido a esta temporada 2026 de Análisis UNAL. Un placer estar nuevamente con ustedes y un feliz año nuevo, un poco atrasado, pero nunca está de más. Así es, profesor. Profesor, gracias por estar aquí. Bueno, lo primero es un poco poner en contexto bajo la perspectiva de lo que siempre hemos trabajado de Irán sobre lo que han sido estas protestas, esta sublevación del pueblo iraní con este descontento social y político. Sí, como ustedes muy bien lo comentan y como se ha conversado en oportunidades anteriores, lo que vemos es una década de diferentes tensiones económicas de 2008, que fueron diferentes manifestaciones por la inflación, el pago de salario, el proceso de privatización y de liberalización de la economía. Al año siguiente, el 2019, fue el tema de los combustibles, 2 años después fueron las pensiones, la escasez de agua. Para el 2022 ya estábamos hablando de marchas en torno a los jubilados, al precio de los alimentos. En septiembre de ese mismo año fue el caso que se dio y que recorrió no solamente las portadas internacionales, sino también sacudió al país por lo que tenía que ver con Mahsa Amini y la muerte de esta joven en una protesta ciudadana. Incluso en el 2023 hubieron protestas por envenenamiento y la falta de servicios de salud en términos de zonas específicas de Irán. Lo que tenemos en Irán es una situación por-revolucionaria. Es una división, es una discusión que se está dando desde hace ya más de una década dentro de la misma población, incluso dentro de la misma élite iraní, sobre, bueno, qué se viene, qué promesa, qué soluciones estructurales le podemos dar a la ciudadanía iraní después de, no solamente en algunos casos específicos y concretos que podríamos discutir después, de logros específicos que la revolución iraní sí le ha dado a la población, pero también qué narrativa, qué contexto viene ahora en términos no solamente de una tensión económica, de una alienación de la élite, de una ira popular generalizada, además que se le aglutina una narrativa y de algo que parece lógicamente cada vez más importante discutir en algunos casos, tiene que ver con relaciones internacionales favorables, que es lo que de otra u otra forma tiene que ver con el despliegue que ha hecho Estados Unidos a lo largo y ancho de Medio Oriente para lógicamente atacar o posiblemente atacar Irán en diferentes aspectos. Profesor, precisamente para quienes investigan el tema de Irán y ustedes que siguen de cerca el tema de Irán, ¿cómo poder de alguna manera filtrar o reconocer este tema de las cifras, ¿no? O sea, en este informe de la revista estadounidense Time, pues dice que son 30.000 personas versus 3.000, además de, pues a esto sí sumamos el tema de la desconexión de Internet, que también fue otro de los puntos claves al inicio de las protestas. Sí, es sumamente difícil, lo vimos en diferentes casos en Siria con el régimen de Bashar al-Assad y también lo vimos en Irak, lógicamente con la intervención norteamericana. Es muy difícil hacer cifras estables, lo que sí es importante siempre, aunque lógicamente la ciudadanía no comprenda, son poner atención a las cifras oficiales. Dado de que con las cifras oficiales y multiplicándolas por 3, en la mayoría de los casos tenemos un mínimo de lo que vendría siendo lamentablemente los fallecimientos, o que muy probablemente son los mínimos de los fallecimientos que podríamos tener. Actualmente las cifras son de 6.000 ciudadanos que han fallecido, por lo tanto las cifras reales muy probablemente estarían rondando entre las 18 y las 20.000 ciudadanos que o han perdido la vida o se encuentran gravemente hospitalizadas. El régimen iraní se ha tomado esta última protesta ciudadana con extrema
seriedad en términos de que el presidente dio declaraciones sobre los primeros días antes de que se cortara el Internet o se hiciera el bloqueo interno de Internet, sobre propuestas de darle una solución que lógicamente inflamó más a la población, que era darle aproximadamente 6-7 dólares per cápita como un bono, pero por otra parte también se lo tomó con bastante seriedad, dado de que observó y vio lógicamente intervención extranjera de no solamente ciertos ciudadanos, sino también de agentes extranjeros que participaron dentro de, lógicamente, de las marchas, no solamente con armamento bastante de grueso calibre, pero que lógicamente activó los servicios de seguridad internos de Irán, sobre todo lo que tiene que ver con la Guardia Revolucionaria, que ha buscado detener las protestas de una forma bastante violenta. Profesor, también pensando un poco en el escenario de las sanciones y por supuesto del tema internacional, vale la pena conversar acerca de las amenazas que ha hecho Donald Trump contra los ayatolás, pero también de alguna manera, por ejemplo, la conversación que sostuvo Marco Rubio el día de ayer con Irak, donde pues ha sido muy claro en que un gobierno controlado por Irán no puede defender de manera efectiva los intereses de ese país. ¿Cómo queda entonces la configuración ahí en el territorio, pero también siempre con la sombra de Donald Trump presente? Sí, lo que importante es tener una consideración en términos de cuál es la narrativa interna de Irán, para comprender de por qué, lógicamente, cuando nosotros tuvimos la guerra de los 12 días, cuando Israel hace este llamado ataque preventivo por fuera del derecho internacional a Irán, la sociedad se aglutina. Es importante comprender de que dentro de la narrativa de Irán o dentro de la realidad iraní, la revolución sí ha logrado avances económicos significativos de una forma autodidacta, sin ayuda extranjera y sin inversión extranjera. Y por lo tanto, la sociedad iraní ve esto con bastante recelo, pero también lo ve con bastante recelo la mayoría de los países de la región. La mayoría de los países de la región, más allá de Israel y Jordania, que se ven obligados a actuar por alianzas estratégicas y militares, apoyando lógicamente de forma irrestricta a este supuesto ataque norteamericano, la mayoría de los países del Golfo, Irak, Turquía y Líbano, como otros países de la región, ven con enorme reticencia que Donald Trump, que es la administración de Donald Trump, lógicamente ha sido bastante dificultosa para poder predecir, dado de que se maneja bajo otros estándares por fuera del derecho internacional, pero también por otros estándares más cercanos como al realismo de las relaciones internacionales. No están de acuerdo en un ataque hacia Irán, no solamente porque saben que Irán tiene una capacidad no solamente tecnológica militar de poder generar un daño significativo, sino también porque lo que podría generarse dentro de Irán en una sociedad multicultural y que se encuentra altamente fragmentada es algo que podría desbordar hacia a la región, hacia los países extranjeros, y podría crear algo bastante difícil posteriormente de controlar. De ahí que, lógicamente, Estados Unidos lo que ha hecho un despliegue bastante significativo de su flota de casi todo el Medio Oriente, no solamente con el Mar Rojo, sino sobre todo con algo que lo hemos conversado en diferentes ocasiones, que es el Estrecho de Hormuz, para tratar, lógicamente, de que el daño que podría generar Irán y también sus aliados sea mucho menor. Dentro de la narrativa iraní, lógicamente no llaman y no están de acuerdo con una intervención norteamericana, dado de que sí saben y sí viven en una sociedad, lógicamente, mucho más desarrollada de lo que dejó el régimen de Pahlavi en el 79, y solamente para que el radio escucha comprende un poco la realidad de Irán, porque he visto también ciertos análisis que parecía que los iraníes vivieran todavía como en la Edad Media.
póngalo en términos de comparativa de la ciudad latinoamericana. 6 de las mayores ciudades en Irán, todas tienen metros, todo su aparato financiero es digital. No tienen Uber, Netflix, Amazon, pero tienen todas las plataformas construidas y hechas por Irán. Tienen universidades técnicas de las más alta calidad, tienen una enorme capacidad de capital humano, sobre todo femenino, que lógicamente es castigado no solamente por la ley, sino también por el sector estatal, pero es abrazado por el sector privado. De hecho, mujeres iraníes no solamente son dueñas de compañías, sino manejan aparatos financieros bastante elevados en términos de un enorme capital. Y lógicamente lo que siempre se ve, y lo hemos conversado aquí, una enorme apreciación y un enorme desarrollo del arte, películas, música, moda, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las protestas ciudadanas, quieren ver caer al régimen, pero no quieren verlo caer bajo manos norteamericanas para que no se termine convirtiendo en algo, en una espiral sin control. Profesor, ya que usted menciona el rol de las mujeres en medio de esa narrativa también norteamericana y occidental, pues ha sido como destacar a través de esos videos a todas las mujeres que han salido a las calles y que, bueno, de alguna manera también refuerza lo que ya pasó en el año 2022. ¿Cuál es su postura o qué considera debemos destacar y tener en cuenta a partir de este rol de las mujeres? Las mujeres han tenido un rol clave por diferentes aspectos. El primer aspecto clave sobre el mundo femenino iraní tiene que ver con esta enorme ansiedad que genera tener un... Irán tiene el índice más alto en la región, y también de otras regiones, de mujeres que salen de las universidades. La mayoría de las mujeres que tienen más altos puntajes de ingreso a la universidad, pero también la mayor cantidad de personas que salen tituladas de la universidad en Irán son mujeres. Y eso significa que hay un desfase, una desigualdad en términos de su pretensión salarial, pero también en términos de derechos individuales, versus lo que el régimen o la sociedad iraní en este momento, el establishment, le puede, ¿cómo se llama?, le puede ofrecer. De hecho, muchas de las mujeres iraníes se ven obligadas a salir del país. Por otra parte, y como ya se mencionaba, es una década de protestas ciudadanas en donde en la mayoría de los casos las mujeres han sido la cara no solamente visible, sino han podido generar una organización estable y de larga data histórica dentro de Irán. Ahora, el punto es que para un cambio de régimen no solamente se va a necesitar la capacidad femenina, sino la de varios sectores. Desde el sector, ¿cómo se llama?, industrial, sindical, de sectores claves de la población, como por ejemplo la producción de petróleo, sino también lo que tiene que ver con el mundo financiero, sumado lógicamente a las mujeres. Profesor, también desde el otro lado de la balanza, ¿qué tanto acogida han tenido las protestas o las marchas a favor del gobierno iraní y de Mesut Pezeshkian? No, muy poco. Yo creo que hay dos, ¿cómo se llama?, puntos de que llaman mucho la atención, generan una cobertura mediática, pero su impacto, tanto fuera como dentro de Irán, es mínimo, no solamente en términos narrativos, sino también en términos reales de un impacto dentro de las protestas de Irán. Uno tiene que ver con las protestas a favor del régimen. Lógicamente habría que distinguir, hay dos tipos de protestas, las que llaman a la no intervención norteamericana y las que llaman lógicamente al apoyo del presidente de Irán. Ahí serían dos protestas completamente diferentes. Y sobre todo una tercera que tiene que ver con este eslogan sobre la vuelta del régimen del Reza Pahlavi y sobre lo que podría él ofrecer como mediador entre los diferentes grupos, dentro del grupo más pragmático dentro del régimen iraní, que siempre es el que tiende a ofrecer diálogos y una postura mucho más diplomática hacia Norteamérica y hacia los países de la región, y lógicamente los grupos más conservadores. Ahora, que el Pahlavi logre
aglutinar o poder gestionar diferentes grupos, desde grupos nacionalistas, islámicos, movimientos étnicos o movimientos republicanos o demócratas de izquierda, como vendría siendo como la categoría latinoamericana. Es completamente una fantasía. Él no tiene apoyo, lógicamente, interno y más se ha elevado como una figura desde el mundo externo. Lamentablemente, el régimen iraní ha sido escasamente comprendido y escasamente, lógicamente, cubierto por diferentes medios de comunicación y por lo tanto no se comprenden las dinámicas internas. Hoy día la gran dinámica interna es que la población lo que exige es un cambio. Un cambio, lógicamente, que se pensaba, que se esperaba que al finalizar la guerra de los 12 días el régimen iba a despertar, iba a darse cuenta de que tenía problemas estructurales de base y que iba a tomar cambios radicales. Y el régimen no cambió, siendo de que Siria cambió, Irak cambió, Jordania cambió, los países del Golfo cambiaron, hay un genocidio palestino, la población pensaba que el régimen iba a reevaluar su posición. Y el régimen, lógicamente, no ha ofrecido nada a nadie a cambio de esto. Profesor, precisamente en esa línea, y podríamos, no sé, mencionarlo, ¿Israel saca provecho de la situación y de lo que está pasando en Irán, o especialmente quizás Benjamin Netanyahu? Netanyahu, lógicamente, saca un enorme partido sobre la situación de Irán por dos grandes razones. Primero, porque la atención mediática de la mayoría de los medios occidentales, llámese Europa, Norteamérica, están gestionadas, están enfocadas no en Gaza, no en esta mesa o en este comité de la paz, no en lo que está pasando realmente en la franja, en donde todo lo que se firmó como fase número 1, lo que tenía que ver con la entrega de ayuda humanitaria, con lo que tenía que ver con casas o formas de habitación, lo que tenía que ver con la línea amarilla y lo que tenía que ver sobre todo con el alto al fuego, nada de eso se ha cumplido. Lo único que se ha cumplido fue la entrega de los rehenes, sea vivo o lamentablemente fallecidos israelitas por parte de Hamas, y que Hamas no han hecho ninguna operación fuera de la franja de Gaza. Hamas ha cumplido lo que se le pidió en la fase número 1, Israel número 2, y ahora vamos en la fase número 2, siendo que no se cumplió nada de la fase número 1, por lo tanto, en términos domésticos le sirve. También en términos, ¿cómo se llama?, electorales, dado de que Netanyahu vuelve a posicionarse como esta figura que llama no solamente restrictamente a un ataque masivo y lógicamente a gran escala dentro de Irán, sino que vuelve a traer a Norteamérica a la región, obligándolo a posicionarse de nuevo, siendo de que la posición norteamericana es retirarse de Medio Oriente. Por lo tanto, es una ganancia no solamente exterior, sino también doméstica para el régimen de Netanyahu y los planes que tiene no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania. Abrimos entonces esta emisión de Oriente Medio conversando acerca de lo que ha pasado en Irán durante las últimas semanas, contándoles las bases o los inicios de estas protestas y también cómo queda el escenario internacional, pero también lo que pasa dentro del país. Escuchaban ustedes el análisis del profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes.